Hola, hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de la cuarta temporada de Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Hoy no tenemos invitado, solo estamos nosotras dos, con el corazón en la mano, con las emociones en la mesa y con nuestros miedos al frente. Somos Yellow and Blue. Somos dos distintas personalidades que decidimos juntarnos para crear un sueño que es una empresa con corazón, con estrategia y con mucho crecimiento constante. Yo soy Paloma Saldarriaga, soy Blue, ahora vivo en Valencia, España. Y yo soy Diana, yo soy Yellow y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y llevamos 20 años de ser socias, de ser amigas, compañeras de camino y de construir esta hermosa marca que tenemos juntas que es Remax Blue. Este espacio lo hicimos para asesores, líderes, todas aquellas personas que están en este mundo de los bienes raíces con la intención de compartirles nuestras vivencias. Y pues hablamos de herramientas, de emociones, de errores, de reinvenciones, de por qué este negocio inmobiliario nos apasiona tanto, por qué no es perfecto, pero por qué nosotros pensamos que sí lo es. Así es que Perfecto. Si te parece, Pa, antes de entrarle de lleno al tema, platícanos en qué redes sociales te pueden encontrar. pues a mí me puedes encontrar en @palomasaldarriaga, prácticamente en todas mis plataformas. ¿Y A tú? mí como @3cuadra y súper importante, síganos en Instagram, en YouTube, en Spotify, lo tenemos ahí como Crónicas Inmobiliarias. Les mandamos ahí en la descripción todos los links, pero sí es súper importante que nos acompañen, nos den clic, le pongan campanita y para todos los métodos, nada más escucharnos, vernos, entonces no olviden eso de seguirnos. Y si te parece, Pa, entramos en temas. Entremos ¿Qué en es lo temas. que vamos a ver el día de hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de nuestros miedos. Hoy está De, inspirada, ¿eh? Y está nerviosa. estoy Para que nerviosa, hoy la siento nerviosa. es profundo, el tema es profundo. Es que, a ver, he estado pensando y he estado analizando un montón cómo eh, el negocio inmobiliario en general y los asesores en general, lo que venden nosotros muchas veces a través del tiempo es la parte bonita, ¿no? La parte que Ok. pones en redes sociales, qué cosas estás viviendo y normalmente pones, sí, la parte de cuando que se rentó esto, se vendió esto, pero también hay miedos. También hay cosas que nos pueden frenar a nosotras como asesoras con 20 años o más de experiencia, ¿no? Entonces, teníamos muchas ganas de compartir con ustedes un poco de esto, un poco de qué es lo que a nosotros también nos genera a estas alturas del partido miedo y que nos pone vulnerables. ¿Cómo Ok. ves? Muy bien. Híjoles, es que, o sea, entiendo y sí, obviamente hemos pasado por varios miedos y creo que al final del día los miedos son totalmente distintos para cada uno porque también es el ritmo y en el tiempo que te agarren de vida, ¿no? Entonces, ok, vamos a estar muy filosóficas, me Muy parece filosóficas. perfecto y pues, a ver, voy a empezar porque sé que estás emocionada. Ay, sí. ¿Cuál es? Me gustaría mejor primero, porque es que basado en lo que te acabo de decir, creo que han sido diferentes los miedos por los cuales hemos pasado, y ahorita voy a hablar a tu nombre, ¿no? ¿Qué has pasado? Porque me gustaría a mí preguntarte, o sea, uno, ¿cuál fue tu primer miedo cuando se decide que se va a adquirir esta franquicia y iniciar este negocio? ¿Cuál ha sido tu mayor miedo que dices, Elsa, el que no te ha dejado dormir durante estos 20 años? ¿Y cuál es tu miedo actual? Órale, qué loco, no me había ido para tan atrás. A ver, y va a estar muy interesante comparar nuestros miedos. Mira, a ver, es muy chistoso. Yo creo que mi miedo inicial ni siquiera era el miedo de poner un negocio. Creo que ¿Ok? estaba yo tan jovenzuela, ¿no? Y con tanta emoción y energía y todo que
Yo creo que el miedo más grande que yo tenía cuando empecé la franquicia es a que no me conocieran por mí misma, ¿no? Que me conocieran como la hija de mi mamá. Entonces, es algo que no tendría por qué haberme dado miedo, pero cuando tienes 26 años, esas son el tipo de cosas en las que piensas. Ahora, lo único que quiero es que me reconozcan como la hija de mi mamá, pero bueno, las cosas cambian. Entonces, creo que eso fue en un inicio, ¿no? Y creo que eso fue lo que me impulsó también, porque creo que también justo estos miedos a veces te impulsan a hacer las cosas, ¿no? Si los tomas no como un freno, sino como y yo lo que hacía Motivante. muchísimo es tratar de poner mi Sobresalir, nombre allá afuera, ¿no? De claro. sobresalir, iba a todas las convenciones que podía y a poner todas las tarjetas de presentación, le daba tarjetas a todo el mundo y entonces me sentaba hasta adelante y levantaba la mano cada vez que podía y palomas al darrera y palomas al darrera y palomas al darrera. Entonces yo creo que ese miedo inicial a mí me impulsó un montón. ¿Cuál fue tu primer ¡Guau! miedo? ¿Cómo fue tu... A ver, pero, Es porque que no sé si es cuando entraste a la oficina o más bien cuando entraste al negocio. es eso, o sea, a ver, cuando entré a la oficina, pues sí, definitivamente miedo. Es que o sea, ahorita que estábamos platicando sobre los temas, va a sonar como muy, ay, no, o sea, no voy a decir palabras malas porque no soy tan grosera, pero esta mamona, fíjate que siempre, tal vez también puede ser un detalle que tengo que trabajar, pero no, creo que no trato de hacerles tanto casos a mis miedos. O sea, como que Ujú, agarro y digo, o sea, no me gusta sentir esa sensación y lo evado. Entonces, basado en eso, mi primer miedo, no, cuando entré a la empresa no tenía absolutamente ningún miedo, porque al final entré en una área y en una zona en donde me sentía a gusto, ¿no? O sea, porque ujú, pues yo entré haciendo diseño a la empresa, ¿no? Entonces, no me causa ningún conflicto. Cuando di el salto que platiqué contigo y te dije, "Güey, me quedo con la administración", no había un miedo como tal, era más mi necesidad de agarrar y decir, pues voy a experimentar esto. Y como lo acabas de decir, pues éramos unas veinteañeras de, pues, ¿qué me agobia la vida? ¿No? O ¿qué va a sea, pasar? vámonos y vámonos para adelante. Eh, sí, definitivamente creo que mi miedo que tengo como el primero en esta etapa, sí fue alguna vez que entramos en una crisis y decir, esto se va a ir para atrás, o sea, el tiempo que se le invirtió todo esto, empezar de nuevo, fue así como, uf, o sea, no, no estoy preparada para eso. Y ahí creo que fue la primera vez que empecé a sentir miedo de, Ujú, de, de empezar de nuevo, ¿no? O sea, ujú. de que acabara. No sé si de que acabara o de empezar de nuevo, pero ahí en algún punto, porque entonces creo que me tengo que ir a terapia más. Pero ese creo que es la primera vez que sentí una sensación y un hueco en el estómago. Y fue muy curioso porque coincidió, y me acuerdo muchísimo de esa frase que tú me dijiste. No sé si estuvo bien o si estuvo mal, pero creo que personalmente funcionó. O sea, creo que en esa etapa, cuando estábamos en nuestra primera crisis, que quien no lo sepa, vayan a los primeros capítulos de la primera temporada, ahí contamos toda nuestra historia. Teníamos una deuda muy grande y yo no dormía, o sea, literal, o sea, no dormía ¿y qué vamos a hacer? Y un día Paloma, o sea, agarré y dije, a ver, no, no podemos y esto, y yo todavía no era socia de la empresa, y Paloma me dijo, a ver, respira hondo y profundo, no es tu empresa, vamos a salir, ¿no? Y fue muy chistoso porque me quité ese peso, pero ya me resultó bueno porque creo que estaba más tiempo pensando en el problema que al quitarme esa responsabilidad que no la tenía en ese momento, pero que Paloma me lo hizo ver, pues dije, sí, tengo que fluir. Y muy irónico, se fue empezando a dar las cosas, o sea, el tiempo en vez de enfocarlo en mi miedo, se enfocó en pues vamos a empezar a accionar y a resultar. Entonces, no me quiero ir a más allá. Esos creo que han sido como mis huecos, mis Los miedos primeros. que sentí en la empresa, ¿no? O sea, en nuestras primeras épocas. Ahora, no se me va a ir la segunda. Platícame cuál ha sido tu mayor miedo de estos 20 años.
Ay, es que, ¿sabes qué es muy chistoso? Y los que nos conocen van a decir, ahí estas que están re locas. Pero bueno, no creo que haya tenido yo un miedo durante estos 20 años específico, o sea, uno constante. Creo que, a ver, ha habido distintos miedos en distintos momentos, pero a lo mejor creo que siempre, y creo que eso también ha sido un impulso de mi personalidad y del el siempre tratar de hacer cosas diferentes, es el miedo a desaparecer. Y creo que no es un miedo a desaparecer solamente como empresa, sino como a dejar de ser relevante, ¿no? O sea, dejar de estar, creo que por eso también hacemos el podcast y empezamos con cosas de tecnología y digitalizamos cuando había que digitalizar. O sea, creo que uno de mis miedos, y sigue siendo parte de, ¿no? Es esta parte de desaparecer entre la multitud. Como que yo me tomé muy en serio que Rimax es ser above the crowd, ¿no? Y entonces tengo esta idea fiel siempre en mi cabeza de que somos una empresa que tiene que sobresalir. Y creo que siempre lo hemos hecho. O sea, no es que sea la empresa más renombrada, y no hablo de publicidad o que tengamos que, creo que es nada más un sentido de pertenencia también, ¿no? De que la gente que está en el gremio, de que los asesores sepan quiénes somos y por qué estamos. Ok, o sea, digo, tu miedo es no ser visible en el negocio, en el medio. Más curiosamente, más en el medio que en los clientes, ¿no? O sea, como que, a ver, a todos nos interesa obviamente el tener buenos resultados económicos, pero yo la empresa siempre la he visto como parte de mi ser y no necesariamente como un medio para un enriquecimiento económico. Creo que siempre ha sido un medio para un enriquecimiento de vida, ¿no? O sea, es algo que nos ha dado o que me ha dado, voy a hablar por mi calidad de vida, oportunidades, mucho crecimiento personal, ¿no? Y, y entonces creo que va un poco por ahí. O sea, creo que mi miedo siempre ha sido un poco ese. Y creo que también por eso soy tanto de entrar en los gremios y de estar en contacto con los otros brokers y de hacer este tipo de cosas, porque es la manera en la que yo aprendo y en la manera en la que yo me prendo, ¿no? O sea, me impulso. Por eso me gustan tanto las convenciones, ¿no? O sea, creo que me recargo de ver a gente que me conoce. O sea, me cargo de la cultura, del estar cerca de gente que sabe quién soy. Ok, De quien sabe que soy de dentro, ¿no? O sea, no de que sabe quién soy como nombre, sino que sabe quién ujú, soy yo, Paloma. Ujú. muy bien, muy bien. Les dije que estaba Necesita terapia. filosófica. Ah, ¿Y no, tú cuál ha fíjate que sido tu miedo en el yo, transcurso? a ver, yo tengo una estadía y un proceso de ser mamá pollo y mi mayor miedo es fallarle al equipo. O sea, Ujú, y fallarle al equipo, estás tú como socia, está desde mi asistente de los chavos. O sea, sí creo que mi mayor, y pueda, y tal vez, ¿no? Dentro de eso sea un poco de fallarme a mí misma, pero sí tengo este sentimiento, mamá, esta personalidad de arropar, de cuidar, y creo que mi mayor miedo es, sí es algo que todos los días me tomo muy en serio de decir, este negocio lleva llena muchas mesas y lleva muchas bocas y ayuda a mucha educación y me siento afortunada de poder tener esa posibilidad de abrirle una oportunidad a alguien. Y, y me compromete muchísimo de agarrar y decir, híjoles, es que si esta empresa no funciona, ¿no? O sea, el pensar que puedo hacer, que va a batallar a alguien, que, o sea, y soy muy honesta, afortunadamente, como todos saben, estamos en una parte de una mentoría y ayer me lo decía ujú, el mentor con el que tuve mi sesión, de esa habilidad de la retención. Por ejemplo, uno de los análisis que hicimos del equipo, puedo decir, no voy a hablar en general porque no tengo, pero un contexto de lo que tenemos alrededor de nosotras, sí puedo decir que somos una de las oficinas que tenemos un equipo muy fidelizado y de muy, muchos muy años. viejo. O sea, Ajá, que sí.
que mi porcentaje más alto del equipo, o sea, mínimo tenemos en promedio, tienen con nosotros 7 años. O sea, y eso en el gremio no es No es nada fácil. fácil. Entonces, creo que fue muy chistoso porque pensarías que es obvio y que nosotros lo sabemos, pero pues no, hay muchas cosas que a veces alguien tiene que venir y decírtelo. Y decía, es que ese es el valor agregado que tienen ustedes como empresa. Y sí, y irónicamente ahorita asociándolo a lo que me preguntabas, sí, ese siempre ha sido mi mayor miedo, ¿no? O sea, creo que y también creo que desde un inicio, desde cuando me aventé a decirte, yo le entro y mira, dame esa oportunidad, pues sí creo que sí, decía que no tenía miedos, pero sí, sí tengo. Es eso, el fallar a alguien, a los que dependen, porque sí es una súper responsabilidad, Sí, es ¿no? O una sea, súper a mí responsabilidad. sí, sí, esa parte creo que me agobia o es un proceso. Ujú. Y a ver, Es que sí, o sea, sí te vuelves, claro, te vuelves responsable de muchas cabezas, ¿no? O sea, te vuelves responsable de mucha gente y es una responsabilidad no solo económica, ¿no? Es una responsabilidad muchas veces muy emocional también. Entonces, a ver, y seamos muy honestas, creo que este negocio también es una de las cosas que nos ha dado que viendo el potencial o el perfil de nuestros asesores, digo, no lo habíamos, nunca se hizo de esa manera, pero las cosas se fueron generando de eso, de que tenemos a mucho dentro de nuestro equipo, a muchas personas que son muy exitosas y fueron ujú, muy exitosas en su gremio, en otros su gremios. rubro, Ujú, y que a nosotros todavía nos tocó, creo que todavía existe, pero nos tocó un momento muy crítico en donde las personas con cierta edad ya no eran tan consideradas ni sí, por su experiencia ni por sus habilidades y que se minimizaron mucho en empresas grandes, en corporativos, y sí, que estas personas, insisto, no fue que algo pensado ni creado, pero se acabó haciendo un grupo de personas muy, con unas habilidades muy sorprendentes y muy cañonas, que ya estaban minimizándose y que ya no se sentían tomadas en cuenta porque ya no les daban esa oportunidad en los rubros en los que ellos se habían desarrollado. Y coincidieron la vida, hay muchas cosas, hay muchos factores que cayeron con nosotros y no, insisto, no fue que lo pensamos y que dijimos, ay, vamos a ir por eso, y dijimos, a ver, vamos a darnos, porque es una oportunidad mutua. O sea, en este negocio claro, y la sí. forma como RIMAX lo maneja y nosotros lo manejamos como como empresa, es eso, es, a ver, yo te voy a dar la oportunidad, pero tú también dame esa oportunidad. O sea, es una cuestión, una relación mutua. Entonces, Sí. ha sido bien padre porque a mí me ha tocado afortunadamente ver el crecimiento de muchas personas. A mí me ha tocado ver he tenido el orgullo de poder haberle enseñado o de transmitirle cosas que yo conozco a otras personas y eso está padre, o sea, porque dices, y es irónico porque también se vuelven inspiradores, ¿no? De agarras y dices, Claro, ahí sigue. Y creo que creo que por eso es como miedo, porque sí que generamos una relación muy, muy, muy estrecha muy y estrecha. obviamente pues siendo como líderes de la empresa, pues tienes todo el contexto de las historias de cada uno y dices, no, sí, a ver, Te vuelves tampoco parte somos, muy profunda, ¿no? claro, Llegas a partes muy profundas. Ahora con estas sesiones que hago también uno a uno con los de Valle, muchas veces las sesiones no son de metas y de números, ¿no? O sea, muchas veces son de problemas personales, de miedos, de que tú de alguna manera, a ver, lo bueno es que nos hemos también capacitado para poder ayudar con la parte de coaching, pero mucho de eso, a veces el que tengan alguien con quien, o alguien que los entienda, ¿no? Alguien que los escuche y alguien que los entienda. y nos volvemos un soporte, ¿no? Porque, a ver, no es porque por nosotras y ay, gracias, no, al final del día es un trabajo y ellos están aquí y siguen siendo exitosos por sus propias No, labores no, y sí, por todo. claro. Pero sí.
creo que ese es mi miedo como empresa, de agarrar y decir, no puedo fallar a mis niños. Sé que todo el mundo se ríe de mis niños y el promedio es de Es la más joven, 56 sí. años, pero son mis niños, ¿no? Pero sí, eso es algo, ahora, sé que si nos vamos, pueden haber más otras oportunidades, estoy consciente, porque tampoco es un punto de, porque merecedor y que se queda aquí. No, no, no. O sea, sé que tienen esa habilidad, pero a mí, en lo personal y desde mi lado, Esa insisto, responsabilidad. porque tengo un lado muy maternal, es no puedo fallar. O sea, no. O sea, esto tiene que seguir funcionando. Pero ¿Por qué? chécate Porque chistoso, aparte, cómo también ese miedo se ha convertido, tú lo has utilizado como un impulso, ¿no? Tampoco es un miedo muy que te ha frenado, al contrario, es un miedo que te responsabiliza. y yo creo que voy a dejar el del miedo el más reciente un poquito más adelante, pero porque esto creo que lleva a algo muy crítico. No solamente es que conozcan nuestros miedos, ¿no? Pero creo que hay dos formas de enfrentar el miedo. Y sé, o sea, probablemente vamos a meternos en cosas muy psicológicas que ni somos las expertas, pero lo estamos hablando Sí. desde nuestro punto y viéndolo en el negocio, ¿no? Creo que hay, y tú siempre lo has dicho, hay dos tipos de hambre. Y creo que ese tipo de hambre va muy alimentado Se muchas traduce. veces de miedo. Uno, híjoles, miedo a no tener un ingreso mensual, miedo a de que el negocio depende de ti, miedo a entrarle a un nuevo negocio. Y hay dos, te paraliza o te mueve. O sea, y Ujú. te mueve a esas metas, a generar, a decir, a retarte a todo eso. Y sí, creo que una de las cosas que hemos tenido en común, ¿no? Y que estamos aquí las dos y creo que por eso llevamos tantos años, uno acompañado de tu terquedad, porque eres muy terca, pero creo que la terquedad va muy acompañada también de esta parte, de estos miedos, de agarrar, y creo que muy a nuestro estilo, porque me lo decíamos en un principio, somos totalmente distintas, pero creo que nuestros miedos no dejamos que nos Nos paralicen. sobrepasen, no Ujú. dejamos que cubran todo eso, sino decir, a ver, sí tengo miedo, pero ¿qué tengo que hacer para no sentir ese miedo? Pues entonces seguir produciendo. ¿Cómo innovamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo no, hacemos más Visibilizamos. visibles? Así es, ya lo visibilizamos. Ay, me entró la duda, ¿eh? Visible. Te faltó un sí. Pero mira, mejor, siempre he dicho, cuando no sepan cómo decir algo, háganlo, la extensión es hacernos más visibles. Exacto. Muy bien, Di. Y creo que todo va a eso. Y en este negocio, para los asesores inmobiliarios, creo que es esencial, tienen que trabajar que esos miedos, porque sé que tienen muchos miedos, Sí. tienen que hacerlos trabajar a favor y no en pensar, híjoles, es que no va a funcionar, es que no va esto, es que no otro, ya sé que hacer mi comercial, pero un episodio, no sé si antes, después, va a haber algo también muy interesante de comunicación asertiva, de cliente asesor, porque creo que a veces, muchas veces los miedos, uno como asesor acaba complicando la operación por los miedos propios y no Personales, sí. acaba solucionándolo, ¿no? Pero sí, sí, no sé qué te gustaría agregar de estos dos hambres alimentadas del miedo. Creo que en este negocio es esencial. Totalmente. Y creo que una de las cosas que ayuda mucho es esta parte de vulnerabilizarte, ¿no? El aceptarlo, el decir, híjole, es que me voy cagado de susto, A ver, la es que verdad. también ese es el Porque creo que es punto. bien importante, porque entonces encuentras también alguien que dice, yo también, y alguien que dice, yo también, y yo le estoy haciendo así, y a mí, yo cuando me pasa eso, porque también el sentir que eres la única o el único que tiene estas sensaciones o que te hace a lo mejor sentir más chiquito, ¿no? En lugar y te digo que por ahí viene un poco también esta parte de la comunidad que a mí siempre me hace mucha falta, ¿no? El poder compartir con gente que ya sabes que ha pasado por cosas similares, cuando compartes, siempre poder encontrar a alguien que te diga, ya he estado ahí, mira, o sé lo que estás sintiendo, o no tengo idea de qué estás sintiendo, pero aquí estoy contigo,
¿no? Entonces, creo que eso es súper, súper importante y es muy nutridor de este tipo de oficinas o de redes como la que tenemos nosotros, que es maravillosa, porque creo que se presta para eso, ¿no? Sí, y a ver, no estamos diciendo no sientan miedo. Creo que al contrario, Es creo que importante. es esencial sentir ese miedo, ¿no? Porque creo que ese miedo siempre viene acompañado siempre y cuando se encarrila lo que debe de ser a crecimiento, a salirte de esta zona de confort. No sé si sería, porque sí, al final del día sientes miedo a la incertidumbre, a lo que no Claro. puede ser, a lo que híjoles, algo desconocido. Entonces, yo lo que les diría es, uno, sí siéntanlo, ¿no? Saber cuál es el miedo que te genera, qué es lo que te genera esa sensación y agarrarte de ahí para impulso. Ahora, sé que suena muy fácil y, ay, sí, que, o sea, la vida sería maravillosa, o si no, no existirían tantos reels de el miedo, nada, ¿no? Entonces, pero sí es algo que se tiene que hablar y sí es algo que se tiene que sentir, pero no se desgasten, no, hay un tiempo límite. Y ahorita fue muy chistoso porque tampoco, también a nosotros nos sirve de terapia esto, ¿no? Y ahorita que me preguntabas que cuál era mi miedo, el más viejo, o el inicio del proceso, pues sí, acabé dándome cuenta que ese miedo fue el que me alimentó, ¿no? Ujú. Para agarrar y decir, pues ahí le voy y le entro con todo y no pasa, sí pasa, pero voy a hacer que pasen cosas padres y que me guste y que sienta satisfacción. Entonces, y a ver, quien esté interesado o empiece a meterse en el mundo de los bienes raíces, no, el miedo nunca va a acabar. A mí, por No, ejemplo, esa no ahí acaba. viene un punto que me gustaría platicar. Después yo ya tengo 17 años en el negocio. Me he sentado con N mil clientes, me he sentado con muchos asesores, ¿no? O sea, y pues decir, ya, la experiencia y todo. Yo sigo teniendo miedo así de, ay, voy a entrar a una prospección, ok, bla, 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 vamos. Ay, me va a tocar empezar a negociar con un cliente complicado o sentarme con el equipo de agarrar y decir, bueno, ¿a qué me voy a enfrentar? Sí, vamos a seguir teniendo mucho Lamentamos miedo decirles que eso no se quita. y es un Aprende a negocio, enfrentar. Sí. que va muy acompañado a los miedos. O sea, ahorita me pongo a pensar a los asesores, Nuestros y ¿no? de los clientes Miedo y a de los asesores levantar también. el teléfono, miedo al qué dirán, que me Ujú. dedico a las ventas, miedo a la incertidumbre de no tener un ingreso mensual, ¿no? No. Los Podríamos bienes hacer una raíces es el lista. mundo del miedo. Hay muchos, sí, sí. Y yo le platicaba con una asesora en estos días, ¿no? Que hoy, de hecho, o ayer, que me decía, es que tiene bien poquito tiempo, tiene un mes en el negocio y tuvo 3 ofertas el primer mes, ¡Qué imagínate, pero se le cayeron padre! las tres, ¿ok? Y entonces me decía, es que estoy como, ¿qué tal si no soy buena para esto? Y es que algo está pasando. Y yo le dije, a ver, muchas veces yo prefiero como broker que tengas un muy mal primer mes, lleno de frustraciones, ¿no? Porque Lo nos ha hemos pasado que platicado. entra un asesor, le va muy bien el primer mes y en el momento en el que se da cuenta de que es una friega y que esto pasa constantemente, Se va. se cae, se va, porque entonces dice, es que ya no me salió. Entonces le digo, prefiero que te vayas así y después tengas si ya tuviste 3 el primer mes, te estás curtiendo, pues. O sea, vas para bien. Y lo hemos platicado mucho, me van a decir, qué mendigas masoquistas estas desgraciadas. Pero sí, o sea, te vuelves más resiliente, te haces esta caparazón de agarrar y decir, ya la más difícil, yo siempre les digo, perfecto, ya si pasaste la difícil, ya Ya. las otras van a fluir pero totalmente certero, o sea, Sí, sí, cuando sí. pasa al revés, de verdad que lo hemos visto, el 90% Se se va. acaba yendo. O sea, Ujú. cuando empieza a complicarse y aparte se acaba yendo por una cosa que no, o sea, ni tampoco fue
tan grave Ya el miedo, sabes, o sea, no, sí, no, no fue tanto, pero no aguanta sí. tanto. Entonces, Sí, a ver, sí, mira, es que este negocio es maravilloso y sé que muchos, es muy empezabas retador. con eso en la sesión de hoy, ¿no? De que decías, ven en redes sociales y claro, a ver, vamos a publicar lo que nos gusta, lo que Como nos hace todo, ¿no? O sea, felices, en ves, la ves parte lo del bonito. éxito, claro. Y eso tampoco quiere decir, digo, ya vamos a entrar a temas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero hay quien dice, no, pero es que por eso la vida está, me queda muy claro, pero a ver, de nosotros no van a ver cosas tristes ni nada de que somos seres humanos y también sentimos eso, definitivamente. Pero sí tienen que, un poquito a esto, tienen que entender la gente que de verdad el negocio puede sonar un negocio muy fácil las ventas Sí. y decir, no, no, es que aviéntense, pues porque no, a cualquier hora siempre las vemos haciendo, tomando café, siempre andan ahí en En el restaurantes y que acá y cotorreo. allá, pero hay mucho trabajo detrás de todo esto y dentro de ese trabajo hay muchos miedos que hay que trabajar. Este negocio te reta muchísimo emocional, personal, profesional, porque hay que trabajar mucho con uno mismo, ¿no? Entonces, sí está muy impresionante, ¿eh? Es muy impresionante, la verdad es que sí. Y no es Y a para ver, y todo ahora mundo, cuéntame por tú, eso. no es para todo el mundo, de verdad es para gente resiliente, no es nada más mostrar casas. O sea, es algo que va muy adentro y te hace manejar. Mi mamá dice que es el negocio ideal para el crecimiento personal. Lo dice muy bonito, pero es que es la verdad, ¿no? O sea, es esta parte de que tienes que estar aprendiendo cosas de manera personal y de manera muy profunda constantemente, porque te enfrentas constantemente con muchos tipos de personas, con muchos miedos que vienen de muy atrás, ¿no? O sea, a mí mucho tiempo lo que me pasaba es que ciertos grupos o cierto tipo de personas me imponían muchísimo y después te vas dando cuenta de que son cosas por cosas que a lo mejor viviste cuando eras chiquita, ¿no? Entonces tienes que trabajar, de verdad es que te refleja muchas veces cosas con los clientes o con algún asesor, ¿no? Me Claro. pasaba, no sé si te acuerdas al principio, teníamos un asesor que amé y adoré con locura, ya no está con nosotros, que era Raúl. Y Raúl tenía una personalidad que se parecía muchísimo a la de un tío mío que amo mucho. Y de verdad hacía conmigo lo que se le pegaba la gana. O sea, todo lo que me dijera era así. Hasta un día que me pidió estacionarse en estacionamiento. La única que tenía estacionamiento en la oficina era yo. Y entonces un día llegó y me dijo que por qué no lo dejaba que él se estacionara ahí en lugar de yo. Le dije que sí. Y después no me acuerdo si fuiste tú o quién fue que me dijo, ¿por? O sea, además, no le puedes decir a él que sí, tienes otros 15 asesores a los que no, ¿no? Y es tu asesor. Entonces, aprendes muchísimas cosas. Yo tenía miedo a decirle que no. Punto. ¿Por qué? Porque me generaba mucho, era muy imponente y me generaba mucho respeto y era porque se parecía mucho a mi tío, literal, físicamente incluso. Es muy A ver, chistoso. y los miedos vienen o sea, no solamente tienen que ser también infantiles o decir, híjole, tengo muchos problemas, pero ¿cuántas personas no les cuesta trabajo decir no? O cuántas también, decir a todo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, platícame, ¿cuál es tu miedo actual en este nuevo proceso? En esta Paloma 2025, Esta Paloma ¿cuál es tu miedo? 2025, híjole, creo que tiene mucho, son dos distintos porque estoy viviendo dos personalidades diferentes. Ahorita tengo múltiple personalidad, ¿no? Entonces creo que estoy viviendo dos miedos distintos, eh, muy relacionados además. Uno es el mismo de siempre, ¿no? Es el miedo a perder relevancia. Y yo creo que este viene un poco al estar yo acá, es ese temor de perder relevancia dentro de mis equipos, ¿no? O sea, el cómo mantenerme presente y necesaria dentro de los dos Rimers de México. Entonces, como que soy constantemente llenándome de que eso es algo que suelo hacer. Cuando yo tengo miedo, lo que empiezo es a chupar, ¿no? Y entonces chupo mucha información de todos lados y quiero empezar a hacer, me da proyectitis.
agudita interna, ya se conoce mis Lo, proyectitis. lo que me encanta es que se conoce perfecto y todos los que escuchen y que la conocen van a decir, sí, 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 esa es esa, ella es esa. Empiezo a cambiar todo, yo no sé si es que mi mamá dice que cuando hay crisis hay crecimiento, entonces cuando me siento yo con miedo y me siento atorada, empiezo a mover las cosas. Entonces, bueno, eso es lo que me está ahorita pasando un poco con México. Y acá me está pasando el miedo que le pasa a todos los asesores. Me está pasando este miedo de no saber cómo empezar, ¿no? Cómo empezar como asesor, cómo empezar con una cultura que no conozco y estoy muy acostumbrada porque llevo muchos años de vivir del referido, ¿no? De vivir de mi comunidad, de vivir de que los contactos y los clientes me llegan de clientes anteriores, de gente que ya conozco. Y me topo ahorita en una cultura que no, a ver, no es culpa de la cultura, es que no soy de aquí, ¿no? Entonces no me conocen todavía, y y al final es una cultura distinta. O sea, a veces pensamos que porque hablamos el mismo idioma pero no es el mismo idioma, es muy diferente. Y la manera, el trato de la gente es muy distinto. Nosotros somos mucho más suaves. Y yo soy muy de apapacho y muy de chiquito y muy de poquito, ¿no? Y acá la gente es mucho más directa y a veces es difícil que la comunicación sea dura, ¿no? O sea, yo siento que me están regañando todo el tiempo. Bueno, que no es que me están regañando, es que así hablan. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya voy a empezar yo a sonar así también. Entonces, Y, creo que y eso. voy a aprovechar porque, o sea, creo que más de uno allá afuera puede estar pasando ese proceso porque no necesariamente tienes que cambiar de país. El que está iniciando, el que está con un nuevo proyecto o que le va a entrar a un nuevo mercado, ¿no? Porque también hasta el que tiene experiencia puede ir generando eso. ¿Qué consejos o qué estás haciendo para trabajar ese miedo, Pa? Pues hacer un podcast para hablarlo con todo el mundo y que ustedes me digan y me den tips, porque Oye, no y crean, que ellos te den también la lo solución. necesito. Pues es que sí, a ver, no pueden esperar que por 4 temporadas les dé yo soluciones y ustedes no me dan ninguna a mí. Pónganse buzos, a veces también necesitamos de vuelta. No, la verdad es que estoy en ese proceso justo de aprender, ¿no? O sea, de absorber lo más posible y de dejarme un poco fluir. Es muy chistoso porque a veces voy un poco en contra ¿no? O sea, todo el mundo me dice lo mismo que yo le digo a mis asesores. A ver, yo a todos mis asesores les digo todo el tiempo, ponte a prospectar, es más fácil tener las propiedades, tener y tengo clientes, tengo asesores que son mucho, se les ha dado mucho más fácil tener clientes compradores. Yo nunca me consideré una asesora que se le hiciera más fácil tener clientes compradores, honestamente no, pero estoy en un proceso en el que la gente que está alrededor mío está en un proceso de compra, porque la mayoría son también, acaban de llegar, es un grupo más internacional, entonces, pues Te está está moviendo de tu creando zona de todo como confort. eso. No, me mueve por completo mi zona de confort porque además es bien difícil conseguir propiedades con otras inmobiliarias. Entonces, me estoy como reinventando un poco y da miedo, por supuesto que da miedo, porque dices, a ver, ¿qué tal si me reinvento y este nuevo invento no cuaja? Pero también he estado leyendo un montón porque es de donde me nutro, ¿no? Y muchos autores lo que dicen y siguen diciendo es que la mejor manera de crecer es el fracaso. Entonces, si no te avientas y no fracasas, pues ¿cómo le haces? ¿No? Y la verdad es que les voy a ser muy honesta. He caído en esta vida en blandito, no he fracasado mucho. La verdad es que siempre me ha ido muy bien. Entonces, no le tengo mucho miedo al fracaso. Lo platicaba con mi mamá el otro día. Me dice, es que eres muy valiente. Le digo, ma, es que no conozco otra cosa. Siempre me ha ido bien. Y creo que es empujar ese miedo, ¿no? Sin hacerlo a lo bruto, porque también no es que sí soy aventada, sí, pero también soy muy necia y muy terca y no dejo que las cosas no salgan, ¿no? Que no, Entonces ahí está sí, mi miedo. está impresionante. Pues muy bien, Saldarriaga. Ya lo que voy a hacer un mini podcast dentro del podcast, así de viendo la evolución para que a todos se les quede grabado así de, ¿y cómo lo logró? Pero también para que vean, ¿no? O sea, aún con Sigue tanto pasando. tiempo de experiencia, con esta bases que tenías aquí en México, pues no es nada fácil
Y no solamente, insisto, no necesariamente llevémoslo al extremo, porque sí me van a decir, sí, está, porque se fue al otro lado del mundo, Pasa en se fue todos a otra lados. cultura, pero no necesariamente tiene que pasar eso. O sea, creo que todos los días tenemos esa sensación de incertidumbre, de iniciar algo nuevo, de empezar. O sea, a ese punto me quiero como enfocar y decir cómo, aviéntense, utilicen ese miedo para ir caminando y ir generando nuevas Y cosas y aprendan nuevas de experiencias. ustedes. O sea, así como yo sé que mi manera de vencerlo es aprendiendo y reinventando, hay distintas maneras y cada quien tiene sus salvavidas, ¿no? Entonces es importante como saber qué es lo que te ayuda a ti y cuál puede ser ese impulso para vencer, ¿no? Que puede ser una herramienta o puede ser una persona. También me impulsa aquí mi comadre y me impulsa mi familia también. Dices, a ver, ni modo que me quede sentar, ¿no? Entonces, pues toca aventarse. Tú, a ver, no te salvas, que no nos queda tanto tiempo. ¿Cuál es tu miedo más actual? Ay, híjoles, es que creo que estoy como en el inicio, o sea, porque ahorita estamos efectivamente como estamos en un mood de cómo hacemos o cómo damos el brinco para el siguiente crecimiento que queremos dentro de la empresa. Entonces, creo que ahorita tal vez mi miedo, lo voy a brillar eso, mi miedo era quedarme en el mismo lugar, Ujú. en el mismo y no en el mismo lugar de decir, ay, me va a quedar aquí en el Aglu, sino en el mismo proceso. Porque hay muchas veces, creo Que que no también esa crecer, es ¿no? una de las cosas Estancarte que más me bien. pasa. No me gusta el estancamiento. O sea, creo que soy alguien que cuando ya dices, híjoles, esto, y no es que me guste el caos, porque tampoco, porque también tomé otra plática esta semana y que decía que hay muchas que cuando ven que las cosas están tranquilas, hacen algo para que empiece el conflicto. No, el conflicto no me gusta, no me gusta el caos, pero sí tenía, creo que, miedo a decir, ok, ya estamos estables, ya tenemos, ya hay una tranquilidad y vamos a hablar en la parte del negocio específicamente nosotras, de, mira, estamos bien aquí, estamos ganando tanta, este porcentaje, ya estamos cubriendo lo fijo, ¿no? Así coloquialmente decía, ya llevábamos varios años, ¿no? Como teniendo esa constante, un grupo bastante bien formado, como lo que les comentaba, con muchos años dentro de la empresa, o sea, estábamos bien, pero ese a mí me empezó a generar un miedo de decir, no, o sea, hay que más, o sea, no, está padre esto, pero hay que mover esto para que vaya a más, Crecer. ¿no? Sí. Entonces, creo que ese miedo, estoy ahorita en el proceso de recabar toda esa información para ver que no pase eso y de que siga creciendo la oficina y de retarnos porque eso nos fascina, o sea, de buscar nuevas metas, de decir cómo movemos todo esto para ir más arriba o y sí, no solamente más arriba, sino expansivo, o sea, para que esto sea más Mm. expansivo, ¿no? Entonces, sí, creo que ahorita no es el miedo actual, lo tuve, pero creo que ahorita ya estamos actuando para ver. Entonces mi miedo se está convirtiendo en mucha emoción, Ujú. en mucho cansancio, porque También, sí, es intensísimo. la verdad, o sea, hay mucha información, estamos trabajando, pero ahorita es emoción, o sea, es emoción. Entonces, sí, yo creo que hay que súbanse al barco de trabajar el miedo a su favor, porque de verdad que eso funciona muchísimo. Y aquí también un paréntesis. No lo niego, ha habido días que dices, ay, no puede ser, y lloras y le hablas a la comadre y dices, esta vida es muy desgraciada y tengo miedo de esto, de esto, de Sí, esto, de esto, se vale. Pero se para el vale. otro día, a ver, no, hay que Es lo que nos accionar, decimos una a la otra, ¿no? Tienes un día, exacto, totalmente. échate Tienes el un drama, día yo te escucho, tienes un día. y para sentirlo, porque también es bien bonito Importante sentirlo, sentirlo. porque cuando lo sientes, ya platicaba apenas ayer con una de las asesoras, creo que está muy mal
desde mi punto de vista, vivimos o pensamos que tenemos que descubrir lo que queremos, lo que nos haría muy felices, lo que Ujú. necesitamos. Y vivimos mucho tiempo pensando eso. Yo creo que debe de ser al revés. O sea, yo creo que tienes que empezar por lo que no te sientes, por lo que no quieres, por lo que no Sí, te gusta, o sea, irte enfocando más en eso y eso te va a ir llevando a lo que te a gusta, lo a que lo sí. que, en lo que Ujú. eres pleno, porque todo mundo toda la vida así de, ¿qué es lo que, a qué vine esta vida? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál ¿Qué es mi no te meta? gusta? Yo creo Claro. que hay que hacerlo al revés, ¿no? Ese, ¿qué no me gusta? ¿Qué no quiero Ujú. hacer? Ah, bueno, entonces esta decisión o esta acción lo voy a hacer no porque no es algo de lo que no quisiera. Y ahí vas a empezar a probar y dices, ah, pues por aquí, esto sí me gusta. Ah, esto es lo que Eso no está quiero. tan mal. Sí. Aquí es donde me gusta estar, me siento bien, me siento esto, ¿no? Entonces, creo que ahorita estoy en ese proceso de trabajar mi miedo, de quedarnos estancados y de no seguir creciendo y de no crecer más, más sanamente, porque lo Ujú. platicaba con Paloma, ¿no? O sea, Que hemos crecido, crecido pero de nos milagro costaron aquí en el muchos estudio. años, nos costaron muchas, muchos errores que pudimos haber evitado, creo. Entonces, ahorita la intención de nosotras dos es crecer ya más Más ordenadamente. profesionalmente, con mayor conocimiento y no solamente con mayor conocimiento, sino hacernos de un equipo más complementario que nos pueda ayudar a hacer eso, ¿no? Entonces, No somos todólogos, eso, sí. sí, eso, creo que Muy bien. en ese punto estoy con mis miedos. Ah, Bueno, pues ahora sí que ahora, hoy nos pero a ver, conocieron un vamos poquito más. ya para ir acabando. No, no, o sea, Sí, esto está muy filosófico, pero a exacto. ver, ¿a qué le tienes miedo de cosa, de cosa? Ah, bueno, es que sí, las arañas, ¿no? Me dan miedo las arañas. Ajá, pero bueno, ya lo de ella ya es fobia. Ah, Me dan mucho miedo las arañas. Estoy muy feliz porque no he visto una sola aquí. Una sola. ah, Entonces, si saben, ¿por qué? si me dicen, ¿por qué no quieres regresar a México? Porque hay muchas arañas. Muchas, Ah, muchas. No, no, sí, las arañas me dan miedo, pero a ver, crecí en Valle de Bravo, o sea, pero sí, sí, no las agarro. Yo prefiero darles el cuarto, irme a vivir a otra casa. Chao. Las arañas no me gustan. Y no, entonces, ¿cuál es tu fobia? no creo que todavía tengo una fobia. Ay, pero a mí me da miedo la sensación de vacío. O sea, por ejemplo, todas esas cosas de los ¿Los juegos y juegos? no, o sea, y es miedo Ajá, porque sí sí. es una sensación de voy a dejar de respirar, o sea, ay, o sea, no, no, olvídenlo, jamás. No me No te inviten a esas cosas. gusta Six Flags. Ok. Que muy chistoso, porque para mi cumpleaños, un cumpleaños muy especial para mí, me fui a aventar de un paracaídas, ¿no? Pero dije, oh, dije, no lo pasé mal, me gustó, porque creo que no se siente ese vacío en el paracaídas. O sea, no, se los juro que no se siente. Ah, Órale, yo he no sé visto si gente, físicamente sea lógico, pero no se siente, ¿no? pero Pero no lo esas sientes. cosas, ese Traías vacío, adrenalina, la no. tenías hasta acá, yo creo, la adrenalina. Y es súper chistoso porque sueño, o sea, y en mis sueños, o sea, sí es con un miedo de agarrar y decir, cuando sueñas que te caes al vacío y que no hay fondo, no hay fondo, o sea, esa sensación así de no. Me acuerdo que ahora que anduvimos por allá, que anduve con las niñas, hubo uno de 3D, ¿no? Sí, Y con estos lentes exacto. inteligentes, y iban caminando y lo subían a un palito, yo lo estaba viendo que era un palo, que estaba en el piso, pero con esta inteligencia artificial y con estos lentes, se suponía que estaban en un piso no sé de dónde, y le dije, ni de loca hago eso, o sea, yo me voy a poner a Sabiendo llorar. que estaba en el piso, sí. Sí, o sea, porque yo veía que estaba en el piso y era la experiencia, dije, no, más aventada fue acá a mis ojos y Mati, así de, no, y yo, pues, qué bueno por ustedes, pero yo no le entro a eso, ¿no? Pero bueno, Muy bien, me parece muy bien. perfecto. Pues, Pues chicos, nada más para ahondar y decir, ténganle miedo, pero pongan a trabajar ese miedo a favor de este negocio. Este sí, negocio, cuéntenos qué es lo que hacen, cómo lo hacen, compártanos y si saben de algún compañero que esté pasando por esto, manden el capítulo, porque a lo mejor les sirve. o mándanlo, nosotros le damos terapia. También.
No sé de qué Dice hablas, amigo. Paloma, no, espérate, hay mucho trabajo. Ya no tengo espacios en el calendario. Pues gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Y como siempre, creemos en nuestra pregunta favorita. Y creo que a esta, o sea, el tema de hoy va a Está ser muy bueno para eso. esencial. ¿Cuál es esa pregunta, Pa? ¿Qué es lo que te hace perfectamente imperfecta? ¿Cuál es tu miedo? Piénsenlo. ¿Mm? Piénsenlo, respóndanselo. O sea, sabemos que hoy no tenemos invitado, pues me queda claro, pero creo que vamos a empezar como otra vez a integrar esta pregunta para dejársela, que aquel que lo está escuchando se responda. ¿Qué es lo que te hace perfectamente imperfecta? Y creo que eso es la cualidad que tienes que agarrar para de ahí crecer y Sí, sí, junto sí. con todos tus miedos. ¡Ah! Pues chicos, nos escuchamos en el próximo capítulo, nos vemos en el próximo capítulo, los que nos están viendo. Los queremos, gracias por estar. Comadre, como siempre, te extraño, es un gusto y nos vemos. Estamos, ya, ahí es, pronto, pronto estaremos. ¿Quién sabe? Porque ya con este tiempo, seguramente cuando esté publicado esto, ya habrán visto mis fotos en Instagram. ¡Ah! Exacto. Muy Les bien. mando besos, Besos a nos vemos todos. hasta la siguiente. Bye.